24 de agosto 2025 y habrá posiblemente otro 24 de agosto, pero no del 2025. Así que este es el día que hizo el Señor. Estaremos alegres, uno nada más por allá, y creo que... Y hoy vamos a hablar, para aquellos que anotan, la iglesia y las emociones. El cristiano y el gozo, la alegría, los sentimientos. Porque luego está la falsa percepción de que el cristiano tiene que ser como. Pero bíblicamente, no filosóficamente, sino bíblicamente, vamos a tratar de entender. Bueno, damos la bienvenida a todos los que nos visitan. Siéntase en casa. Somos la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. No somos dueños, solo somos mayordomos. Amén. Administradores. ¿Y qué es lo que demanda la revelación de Dios en su palabra? Que los administradores tienen que ser hallados fieles, y no necesariamente, primeramente, básicamente a la economía, no, fieles a la palabra. Dar la palabra en su justa, lo que quiere decir. Preguntaba yo, creo, la semana pasada, en clases pasadas, ¿podemos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos? ¿Sí o no? Unos dicen sí, otros no, y otros no se quieren comprometer. ¿Podemos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos? Sí, sí. Tú puedes usar la Biblia para medrar, para hacer fortuna, mala vida. Pero ¿qué se necesita para hacer que la Biblia haga lo que uno desea? No tener escrúpulos. ¿Sí? Pero si tienes el temor de Dios, nuestra regla de fe y conducta es la revelación de Dios, la palabra de Dios. Recuerde que hay dos revelaciones. La natural, ¿cuál es la natural? Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Jehová. Dice el mismo Salmo, dice el loco en su corazón, no hay Dios. Solo alguien que no tiene sentido dice, Dios no existe. Hermano, pero la ciencia confirma que Dios existe, hay un creador. Y está la otra revelación, que es ¿cuál? La especial, la Biblia. Así que Dios nos habló. ¿Y Dios escribió para qué? Miren la revelación que traigo. Dios escribió para que entendiésemos. Wow, qué profundo. Sí, Dios escribió para que entendiéramos. Y no se trata de hacer redundar y que en el griego y el arameo, que sí, cuando lo estudiamos esas materias, pero para que nosotros entendamos. Porque el tema del maestro es que él debe entender los puntos difíciles para poder dárselos. El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis corderos, ovejas. No le dijo alimenta a mis jirafas. El estudio tiene que ser entendible. Y es con la palabra y por la palabra de Dios. Bueno, como saben, los miércoles 10 de la mañana estudiamos el libro de Hechos. Está usted invitado. Tenemos la reunión y comunión. Y gracias a Dios nos va bien. Y viernes 6 de la tarde estamos en segunda carta a los Corintios. Ya hemos avanzado. Y los domingos, Día del Señor, tenemos una serie y estamos basados en el Evangelio según San Juan. Y a manera de repaso, ¿por qué debe la iglesia estudiar el libro de San Juan? Porque Mateo, Marcos y Lucas se llaman libros o evangelios sinópticos. ¿Qué significa? Que están narrados desde una misma óptica. Es como si tres de nosotros fuéramos a, no sé, siempre digo, quizás por frustración, a la feria en Coatzacoalcos. Tres de nosotros. Y nos pidieran una
una crónica, y cada uno conforme a nuestros gustos, narraríamos, quizás diferiríamos en algunos puntos, pero ¿en qué sí coincidiríamos los tres? El lugar, el porqué de la celebración. Así que Mateo, Marcos y Lucas, ellos narran casi lo mismo. Por eso cuando están iniciando en la Biblia dice, oiga, ¿por qué aquí dice que 2 ciegos y acá dice que 1 ciego? Pero eso no influye en el mensaje, en el contenido. Gracias. Pero nosotros estamos estudiando el libro de Juan. ¿Qué característica tiene Juan? Se escribieron los 3 primeros libros, Mateo, Marcos y Lucas. Pero se levanta los enemigos del Señor y el ataque era que Jesús no era Dios. ¿Sí? Y el Espíritu Santo inspira a Juan y Juan escribe el 4º evangelio. ¿Sí? Son 4 autores, el evangelio es el mismo, pero no daña decir 4º evangelio. Casi 100 años, a los 100 años después de Cristo. Por eso el libro de Juan hace énfasis en los yo soy. ¿Quién dijo yo soy? Cuando Moisés le pregunta, ¿y quién voy a decir que me envió? Y le contesta, Dios, yo soy, te envió. ¿Y qué significa yo soy? El eterno, el que no necesita nada, el que se sostiene a sí mismo. Y por eso se manifestó en una zarza, en un arbusto seco en el desierto. Había una llama ardiendo, pero ¿cuál era el asombro de Moisés? Que tenía que hacerse ceniza, la combustión, porque para que un fuego se mantenga tiene que haber ¿qué? O sea, un objeto combustible, pero la zarza estaba igual. ¿Y qué le hablaba con ese mensaje Dios a Moisés y a nosotros? El yo soy el eterno, el que se sostiene a sí mismo. Dios no necesita nada. Buenos días. ¿Cuántos pueden decir en humildad, yo necesito de él? Amén. Otro punto. ¿Por qué tenemos que reunirnos como iglesia, hermano? Si bien pudiéramos decir, yo creo en Jesús, murió por mí en la cruz del Calvario, pagó mi culpa y nos vemos en el cielo. ¿Por qué tengo que congregarme? Partamos de esto. Él dice en Hebreos 13, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca, familia? Él viene. Entonces, ¿por qué tenemos que congregarnos? Está en imperativo. ¿Sí se acuerda cuando estudiábamos los verbos gramaticales? Imperativo es ¿qué? Orden. Congregarnos. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Para qué y por qué debemos de congregarnos? Para darle gracias a Dios. Y se llama Eucaristía en griego. ¿Y qué significa Eucaristía? Acción de gracia. Dice, entrad por sus puertas con alabanza. ¿Por qué cantamos a Dios? Hay algunos hermanitos o hermanistas que llegan y me dicen, pastor, no me gustaron las alabanzas. Le comunico, las alabanzas no son para usted, son para el Señor. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces, continuamos en el Evangelio según San Juan, pero quiero comenzar de atrás para adelante antes de culminar en el Evangelio según San Juan. Así que si me ayuda, vamos a Romanos 12. Si usted no tiene destreza bíblica, está llegando, que nos da muchísimo gusto que usted esté aquí. Romanos capítulo 12. Vamos a iniciar por allí. Romanos capítulo 12. Viene concluyendo el apóstol Pablo
11 capítulos, Él metió a todos bajo pecado. A judíos que se creían ¿qué? El pueblo de Dios. Y gentiles. Y a todos los metió bajo pecado. Pero en Romanos 8 dice, ninguna condenación hay pues para los que estamos en Cristo Jesús. No hay maldición que valga. Sí está ahí. Por eso usted va a ver una palabra de enlace en Romanos 12. ¿Cuál es la palabra de enlace aquí, hermano? Así que, ¿y a quién le habla? Así que, hermanos. Amado, todos somos hermanos conforme la revelación de la Biblia. No, todos somos criaturas de Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y todo lo que en ello hay. Así que todos los que estamos aquí somos criaturas de Dios, a menos que nos esté visitando alguien, no sé, de Marte, de algún planeta desconocido, ¿verdad? Uno nunca sabe, sorpresa se lleva, hermano, sonríe, el Señor le ama. ¿Sí o no? Así que todos somos creación, ¿sí? ¿Cómo pasas a ser hecho hijo de Dios? Lo vimos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, una carta poder, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son hechos por voluntad de varón o voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Explíqueme. Bueno, se juntó papá y mamá, no sé hace cuántos años los que usted tenga, se juntaron voluntariamente, suponemos, y nacimos nosotros. Eso es el primer nacimiento. Pero dice la Escritura que nacimos muertos en delitos y pecados. Todos nacimos malos, ¿sí? Ok. De allí, Dios, por su voluntad, te hizo renacer de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Qué le dice Dios a Adán? Que no comiera del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál fue la advertencia? En verdad, vea la literatura hebrea, repite. ¿Cuántos repiten eso, hermano? Que le prometes a tu hijo, a tu hija, ¿qué? Si me desobedeces, en verdad, te lo aseguro, te voy a castigar. Pero nuestros hijos ya nos conocen, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Ah, promete, pero no cumple. No, hermano, hermana. Ahora, no destruya a su hijo, solo repréndalo. Adán comió del fruto y el Señor le dijo, el día que de él coma ciertamente morirás. Pero en el hebreo, que yo se los traduzco, ese es mi trabajo como maestro de esta congregación, dice, viviendo morirás. ¿Cómo? ¿Cuántos se dan cuenta que viviendo morimos desde que comenzamos en la gestación? Por la maldición, por el pecado, ¿por qué envejece la gente? Oiga que digo envejece la gente. ¿Por qué envejece la gente, hermano? Por el pecado. Aquel que no envejezca es que no tiene pecado. Alguien que diga, no, yo no soy pecador, eres pecador, está en nosotros la sentencia de muerte y envejecemos. ¿Y qué viene con la vejez? Dice, no tan rápido, hermano. ¿Qué viene con la vejez? Eclesiastés 12. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días en que no tengas contentamiento. ¿Cuántos saben de esos días que ya no tiene uno mucho contentamiento? Va a llover, te duele el tobillo, te duele el dedo, te duele la espalda, te duele todo. Por eso, jóvenes, acuérdense hoy del Señor, ahora del Señor. Uno de mayor, uno se va enmendando, hermano.
pero el joven se cree inmortal. ¿Cuántos recuerdan eso? Todos van a morir, a mí no me va a pasar. Oye, bájale, no, súbele más. Y después de que vamos envejeciendo, ¿qué sucede? Morimos por causa del pecado. Entonces, la vida eterna, ¿de qué se trata? Que vamos a resucitar. Lo que va a resucitar son nuestros cuerpos, pero ya esos cuerpos no va a haber pecado. Y si no hay pecado en nuestros cuerpos, ¿qué? Diga conmigo, alégrese, hermano, ¿por qué está así? No va a haber ¿qué? Enfermedad, no va a haber dolor. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y mire qué hermoso dice la poesía, Él enjugará toda lágrima en la vida eterna, en la nueva vida. ¿No se alegra? ¿Y qué significa que Él enjugará toda lágrima? Que Dios no va a estar consolando a cada rato. Y si eres de esos depresivos y como sufro, no quiere decir que Dios va a estar allí. No, Él quitará ya todo dolor. ¿Y qué es lo que el hombre busca, hermano? Lo tenemos en nuestro ADN. La felicidad, la bienaventuranza. Por eso el hombre dice, no, es que hace todo ¿para qué? Para ser feliz. Y pensamos que la felicidad es en el tener, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen personas cercanas, lejanas, que perdieron su salud buscando dinero? Y al devenir de los años, ahora, ¿qué perdieron? ¿Qué están perdiendo? Dinero buscando ¿qué? Salud. La paradoja del ser humano. Dice, oye, pierdes tu salud buscando ¿qué? Trabajas día y noche y hasta el domingo, hermano. Y ya a los 40 pareces de 80. Y la cirugía sí, pero la cirugía es externa, no arregla las arterias. Buenos días. Pero quiero alegrarlo, hermano. Y hoy el tema es ¿qué? La iglesia y las emociones. ¿Cuántos se gozaron con nuestro canto? Cambiaré mi tristeza. ¿Cuántos? Yo por allá me veían unos hermanos y como que mi cuerpo se quería mover. Decía, pastor, lo reprendo. Le digo, no sea fariseo. Pero consideramos los religiosos que eso es pecado, hermano. Y es lo que vamos a ver. Dice Romanos capítulo 12, ¿ya está ahí? Si no tiene Biblia, mire, no se angustie por el tema de si no tiene usted todavía destreza bíblica. Ahí en la pantalla aparece la versión Reina Valera 1960, versión antigua, y dice Romanos 12:1, así que, ¿a quién le habla? Hermanos. ¿Quiénes son hermanos? Los que nacimos de nuevo. Dicen otros hermanos, en broma, dice, este no es ni primo, dice. Así que, hermanos, mire la manera en que habla el apóstol Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios. Aquí pudiéramos detenernos y hacer un estudio de ¿qué? Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen que estamos de acuerdo en eso? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuál es el otro atributo de Dios? Padre eterno. ¿Cuántos se alegran y se consuelan en eso? Yo perdí papá y mamá, pero cuando entendí que Él es Padre eterno, y dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Siempre estaré contigo, siempre te sostendré. Nunca me voy a olvidar de ti. Y sabe qué hermoso es saber que tenemos un Padre eterno. ¿Qué significa que tenemos un Padre eterno? Jamás estarás huérfano, porque tu Padre es un Padre ¿qué? Por los siglos de los siglos. Y un buen padre jamás hará nada deliberadamente para dañar a sus hijos. Si nosotros siendo malos, dice Hebreo, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Aleluya. ¿Cuántos dan la vida por los hijos? Y no importa la edad que tengan, uno sigue ¿qué? Sufriendo dolores como de parto, aunque seas varón. Y ese amor, ¿quién nos los da? Dios. Así que
siempre tendrás papá. Y nos dice que tenemos que hacer en nuestro culto que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué está usando ese lenguaje el apóstol Pablo? Porque recuerde que en Jerusalén se presentaban en el templo ¿qué? Corderos, palominos, y el sacerdote los sacrificaba y regaban la sangre en el propiciatorio. Esto era sombra y figura de ¿qué, hermano? Del Cordero de Dios. Cristo es el Cordero, Cristo es el sacerdote y Cristo es el sacrificio. ¿Y por qué Él se entregó? Por el pecado. ¿De Él? De nosotros. Dígale que está a su lado si le tiene confianza, Cristo murió por tu pecado. Él no murió por su pecado, Él murió por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que Él fue con gozo a la cruz. ¿De qué vamos a hablar? El cristiano, la iglesia y las emociones. ¿Qué piensa usted como cristiano de la depresión? ¿Cuántos conocen la depresión? La depresión dice que es un terreno que va así de repente un hoyo. Nadie aquí ha tenido depresión, o sea, caer en un hueco de tristeza, en un valle de sombra de muerte. ¿Sí o no? ¿O usted es mentalista? ¿O declara y decreta? Hermano, Jesús en la carne viene a revelarnos cómo es el Dios invisible. Y en las emociones de Jesús, Él nos muestra, hermano. Dice en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Las tentaciones es parte de esta vida, hermano. ¿Somos tentados a qué? ¿Cómo se le llama cuando uno para llegar más rápido agarra un atajo? Esas son las tentaciones. Sí, un atajo. Pero el camino es recto y es angosto y la puerta es estrecha y la puerta es Jesús. Entonces Jesús fue tentado en todo. ¿Cuántos han leído que Jesús lloró? ¿Por qué lloró Jesús en la tumba de Lázaro? Algunos lo toman como un sentimiento humano por la pérdida. Pero si él le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿por qué iba a llorar si él lo iba a resucitar? No. ¿Sabe por qué él lloró? Porque cuando Dios crea al hombre, no quería la muerte para el hombre. Y él ya en carne vio la muerte y ¿sabes qué? Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús. Usted como cristiano puede tener amigos, debe tener amigos. Si no, ¿cómo les va a compartir a Cristo? O sea, llamarlos. Yo tengo muchos amigos, hermano. Antes, cuando no conocía al Señor, nadie quería ni acercárseme. Sí, quien se le acerca un delincuente. Pero ahora, gracias al Señor. Y Jesús llegaba, cuando iba a Jerusalén, él posaba en casa de Lázaro, Marta y María. Y era su amigo, pero él no lloró por la muerte de Lázaro. ¿Sí me estoy explicando? Él tenía poder ¿para qué? Lázaro, ¿qué le dijo? ¿Pero por qué lloró? Porque él está viendo Dios en carne el dolor que produce el pecado. ¿Qué produce el pecado? Romanos dice, la paga del pecado es muerte. No es la voluntad de Dios que el hombre muera. Hermano, ¿usted ha perdido familia? Sí, nosotros éramos 10, 11, 12 de familia. Y somos relativamente maduros jóvenes. O algunos ya nos dicen, ¿cómo es que me dijeron en el hospital? Señor, nadie vino con usted. Les digo, no. Si hay, cuídese porque usted ya es adulto mayor. Me ofendí, le digo, ¿cómo se atreve? Y somos relativamente, de hecho, de los 4 que quedamos, hay un hermano que ya pasa los 60. Si estábamos bien, ya vamos a empezar a hablar de edades. Y cuando llegamos hacia alguna reunión familiar o algo, dicen los tíos, él es el más chico.
Y yo le digo, no, es el menos viejo. Entonces, la separación, la muerte, es dolorosa. ¿Sí o no? Y no era la voluntad de Dios que el hombre muriera. Pero ¿cómo ve Dios el pecado? Hay infierno. Si alguno dice, no, el pecado es serio. ¿Qué tan serio toma Dios el pecado? Que Él no acepta a nadie que no haya sido lavado por la sangre de Cristo. Si tú quieres agradar a Dios por tu buena conducta, para Dios es como trapos de leproso que le presentes. La única manera, el que nos reconcilió con Dios, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el sumo pontífice, no el otro que anuncian allá en el Vaticano. ¿Qué significa sumo pontífice en latín? El experto en construir puentes. ¿Y quién es el único que nos reconcilió con el Padre, que hizo el puente? Se llama Jesús. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que Él nos reconcilió con el Padre y ya no somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿en qué parte de la Escritura estamos? Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, cuando usted se empieza a dormir, es porque no le emociona. En verdad le digo, cuando algo no le emociona, ¿qué hace? O me empiezan a hacer chinitos. Un día lo voy a pasar aquí y la congregación se me convierte en coreana, con todo respeto y amor a los coreanos y a los chinitos, y empiezan a hacerme así. Sufren. ¿Por qué? Porque muestras que no amas la palabra. Amado, ¿a poco usted se duerme en una serie en la madrugada? De esas miniseries de 10 capítulos. Y ya te dice el señor o la señora, ya, mañana hay que ir a trabajar. La última, la última. Cuando algo nos apasiona, nos apasiona. ¿Sabe qué le producía lo que se le conoce la pasión de Cristo, el gozo de Cristo? Dice que Él cargó el madero por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué es lo que Él veía? Al que está a tu lado. Cristo murió por el que está a tu lado. Es su pasión. ¿Sí entiende lo que es pasión? Entonces, la emoción, amado, ¿quién nos creó con emociones? ¿La madre naturaleza? No, es Dios. Somos diseñados para sentir. Apréndase esta fórmula conmigo. Sentimiento, diga conmigo, ayúdeme, hermano. Sentimiento, perdón. Pensamiento produce sentimiento. Y el sentimiento produce comportamiento. Como usted piensa, usted siente, y lo que siente decanta su comportamiento. ¿Ya entendió? ¿Cuál es el campo de batalla, amada familia? No es el vecino, el diablo, y te reprendo y bajamos potestades y todo. No, hermano, examinémonos primero nosotros mismos. Por eso dice Romanos 12:1. Continúa diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo. ¿Qué es santo? Porque tenemos el ADN católico, ¿no? ¿Qué piensa santo? ¿Cómo es un santo? ¿Alguien enmascarado o algo así? No, ¿qué es santo? Santo es apartado para el uso exclusivo de Dios. Santo es vivir para Dios. Santo es conocer lo que Él quiere, hermano. Y él se reveló, Él se dio a conocer en dónde. Esto se llama la revelación especial de Dios. Repetimos, ¿cuál es la revelación natural? Salmo 19, ¿ya se lo olvidó? Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero la exposición de tus palabras alumbra, hace entender al simple. Hay dos revelaciones, esta es la revelación. ¿Y qué se debe de predicar en las iglesias, hermano?
La palabra de Dios, no filosofía, psicología, sueños del pastor o la pastora o el diablo que sea, hermano. No, te tiene que hablar la palabra de Dios, una exégesis correcta, lo que Dios dice, no lo que uno quiere que diga, porque ese es eisegesis. Eisegesis es meter para que diga qué. Puedes dejar a tu esposa. ¿Y dónde está eso? No sé, por ahí lo vi. No, eso es mentira. Uno puede tomar. ¿Sabe que hay personas que eso se lo graban? Cuando Pablo le dice a Timoteo, usa vino por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. Y cuando viene por primera vez con la esposa, que es hermana, ya después le dice, dijo el pastor que puede uno tomar vino. O sea, pero ¿olvidaron qué? El contexto. Recuerde, un texto fuera de contexto sirve para puro pretexto. Ubiquémonos en el texto, en ese ejemplo. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo que use de vino? Porque el vino del primer siglo no es como el vino de ahora. El vino era un fermento de jugo de uva. Pero si hubiera estado en este tiempo, ¿qué le diría Pablo? Timoteo, come frutas y verduras, no comas tanto picante, deja la Coca-Cola, toma Pepto-Bismol, toma... ¿Sí me explico? Lo que le está diciendo es un remedio medicinal, hermano. Pero siempre queremos hacer que la Biblia diga qué. ¿Puedes tener otra mujer? Hasta 1000 tuvo Salomón. ¿O no? 700 esposas y 300 concubinas. Multiplíquelo por suegros, por cuñados. No debes tener una fortuna para darte ese lujo. Amado, pero ¿por qué? Y si está en la Biblia, no podemos hacerlo ahora. Por eso nosotros debemos tener el conocimiento para saber dar razón de nuestra fe y enseñarle a las personas que se trata de dispensaciones y están escritas allí para nuestro ejemplo, no para que así literalmente se ponga por obra, porque nosotros somos seres que, hermano, pensantes. Nos decía un pastor un americano, Dios lo bendiga, en Puebla, estábamos en unas clases y nos decía cuando llegábamos en las mañanas, dice, ya hicieron ejercicio y hicieron el otro. ¿Qué le pasa a este hombre si nosotros somos espirituales? Él ya había corrido en el cerro, hermano, como 10 kilómetros el maestro. Y él ya estaba listo. Nosotros teníamos que meterle café porque todavía no llegábamos. Y él nos dijo en esa clase, ¿qué nos dijo? ¿De qué estoy hablando? No, sí, yo sí sé, lo hago para que nos dice, usen el cerebro, no duele. Úsenlo, no duele, nos decía él, así en el español mascado. Y yo lo repito con mucho amor, hermano, hay que pensar. En el Salmo 32, Dios le dice a Israel y por ende al ser humano, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que hay que ponerle el freno, el cabestro y jalarlo, si no, no se acercan a mí, dice Jehová. Pero ya he explicado qué significa eso, hermano. Bueno, significa que las criaturas, los animales, no tienen qué, entendimiento. Sí, tienen cerebro, sí, pero ellos se manejan ¿por qué? Un cerebro primitivo. ¿Tienen frío? Sienten, pero no pueden ellos diseñar o arreglar algo, meterse, cobijarse, no. Usted ve a los animales que no tienen entendimiento y está lloviendo y el frío y ahí está, bajo la lluvia. Y la figura que usa Dios en el Salmo 32 es que nosotros no somos ni caballos ni mulos. Ya sabe que un mulo es un híbrido. Es resultado de la cruza de un caballo con una burra. Sale un mulo, pero ellos no se multiplican. Pero ese es otro tema. Bueno, entonces,
¿Cuál es la diferencia de nosotros con los animales? Nosotros razonamos. Ser cristiano no se trata de, decía en el 1800 Carlos Haddon Spurgeon, un predicador, se le conoce como el príncipe de los predicadores, y le decía a los varones, cuelguen su sombrero allí, pero no dejen la cabeza, traigan la cabeza. El ser cristiano es pensar, razonar. ¿Todo eso para qué, pastor? Porque dice en Romanos 12:1 que santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? Razonado, pensante. Dice en Corintios, ¿qué pues cantaré con el Espíritu? Sí, pero también cantaré ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Adoraré con el Espíritu? Sí, pero también adoraré. Por eso nosotros como iglesia no cantamos por cantar, hermano. Porque si es de meter una alegría ficticia, ¿qué hacemos? Pues le metemos, ¿sí? No, hay que cantar el Evangelio. Porque cuando usted canta el Evangelio, y lo tiene que cantar en voz alta de preferencia, usted oye el Evangelio. Y algo que dice David en el Salmo es, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amado, cuando hablamos el Evangelio, las misericordias de Dios, yo me alimento. Dice, alma mía, ¿quién le está diciendo a quién? David le dice a su alma. ¿Y dónde están los sentimientos del ser humano? En su alma. ¿Y quién se entristeció hasta la muerte? Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está ¿qué? El Señor se angustió. ¿Sabe qué más? El Señor se deprimió. Pero ¿cómo? Si es Dios, entonces no es Dios. No, Él nos está enseñando que Jesús en la carne fue un hombre completamente. Y tenemos un sumo sacerdote que, cuando usted está sufriendo, Dios le entiende por qué. Porque Cristo lo vivió. Cristo lo sufrió. Así que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, pensante. No somos como el caballo o como el mulo. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula que le dije que por lo menos hoy se lleve, hermano? Si le preguntan en su casa, ¿y qué les enseñaron? Conforme el hombre piensa, así vive. ¿Y cuál es la fórmula? No, yo por eso ya dejé la escuela, mis fórmulas no me diga, pastor. ¿Cuál es la fórmula, hermano? Pensamiento genera sentimiento y el sentimiento produce comportamiento. ¿Sí estamos allí? Entonces, sí es necesario el ánimo, hermano. Dice en Nehemías capítulo 8, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amado, si es importante lo que yo pienso, es determinante. Por eso la Biblia dice ahí en Romanos, pon Romanos 12, en el 1, en el 2, dice, transformándonos nuestro entendimiento, renovando. ¿Sí dice así Romanos 12:2? Y no tomes la forma de este mundo. No agarres las modas de este mundo, hermano, sino adecúate al diseño del que te creó. ¿Qué más dice? Reformaos por la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Hermano, ¿qué tenemos que cambiar? Cuando ya naces de nuevo, te vuelves a Cristo, ¿por qué nosotros como iglesia le decimos, hermano, lee la Biblia? Aquí lo que les pedimos, no les mandamos, le decimos, esto es lo que dice Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hoy que estamos en la era del desinformación, de la confusión, todo es tendencia, hermano, ya no sabes qué creer.
Te dice, tome un vaso con agua en la mañana para esto y el otro, y luego sale otro. No hagas esto. Yo digo, por fin lo tomo, no lo tomo, por el amor de Dios. Pero el Dios de confusión es Satanás y el Dios de orden es nuestro Dios creador y sustentador. ¿Sí está aquí, hermano? ¿O no le ha pasado como a mí, o nada más yo? Así a mí me dice, coma esta fruta y con esto, y luego le das o no sé cómo, y ya te aparece otro, jamás, si ya tienes 60 años, no. Yo digo, pónganse de acuerdo por el amor de Dios. Amado, ¿qué debemos comer y qué no? ¿Cómo para que nuestro cuerpo sane? Son muchas cosas que tenemos que hablar. Este es un tema así como para 4 clases, así que venga, hermano, esta es la primera que vamos a dar. Y dice la Escritura, ¿cuántos se acuerdan de la canción que entonamos? Fue la primera, ¿no? Esa mija. Cambiaré mi tristeza. ¿Es importante? Sí. Tú puedes cambiar tu tristeza en gozo. Tú no, si no has nacido de nuevo. Cuando ya Cristo está en ti, dice Corintios, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué capítulo es? ¿Primera qué? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo puedo repetir, hermano. Y me voy a la agencia de automotriz y empiezo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le doy 7 vueltas como Josué a Jericó y ese carro es mío y declaro y decreto. ¿Para eso sirve? No, eso es mantra, eso es magia, eso es brujería, eso es hechicería. No. Es pensamiento, genera sentimiento. Y el sentimiento produce comportamiento. ¿Dónde está eso en la Biblia? Está en toda la Biblia. Pero ¿qué dice Santiago? ¿Cómo inicia el pecado? Primero lo piensas y se convierte en un ¿qué? En un sentimiento, en un deseo. Y luego ese da a luz la acción y se cometió el pecado. ¿Sí vamos ahí? Dice la Escritura, dice el proverbio, que el Proverbios 15:13, vea usted, dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amado, y corazón es que, y amarás al Señor con toda tu mente. Usted debe de guardar, ¿qué, hermano? Su mente, su pensamiento. Observe. Dice Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, o sea, tu hombre interior, ¿qué? Se abate. El corazón alegre. ¿Y qué es el corazón alegre, hermano? El corazón es el pensamiento. Ahora, ¿debemos pensar positivo? Sí. Pero eso es de la nueva era, eso no. No, eso se lo robaron a la Biblia. Pero el Señor dice en Filipenses 4, ¿qué? ¿Que debes pensar en qué, familia? ¿Cuánto se sabe en la Biblia de memoria? ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Que debes de pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay poder de Dios en eso, piensa. Porque conforme el hombre piensa, así es. Si tú dices que eres un miserable sin remedio, tienes toda la razón. Pero es lo que Dios dice de sus hijos. Ahora, yo les digo a los que les tengo confianza, ¿para qué te arreglas tanto? Si tu pensamiento está deprimido, se arregla. Pero ¿qué es lo que falta? Yo me alegré con los que me decían que a la casa del Señor iremos. Pero como no te da alegría venir a la casa del Señor, aunque te arregles mucho, por eso dice que el corazón alegre, ¿qué?
Yo les digo a mis amigos, no hay gente fea, solamente hay gente que no sonríe. Quiten esa cara de muerto fresco, sonríe, alégrese, porque el gozo del Señor es ¿qué? Es mi fortaleza. ¿Y quién puede tener gozo? Recuerde Gálatas 5, del 22 en adelante. Voy rápido por cuestión de tiempo, porque luego se me duermen, se les baja el azúcar y empiezan a desmayarse. Y sé que me cayó el espíritu. No, se le bajó el azúcar. Entonces, todo eso lo hago, ¿sabe para qué? Para que sonrían, hermano. Entonces, dice pues la escritura, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo se ve una gente agradable? Alguien que siempre... Y invitas a alguien y le dice, vamos a mi congregación. Pero si eres, ¿qué? Un corazón amargado, eres... Nosotros nos reíamos, mis hermanos y yo, de mi papá, porque le decíamos, oye viejo, fíjate que queremos poner este negocio, por ejemplo, una taquería. Taquería, hay mucha taquería. No va a pegar. Oye viejo, mi mamá me regaló una guitarra, y regañaba a mi mamá y le decía, no vas a sacar a ese muchacho de las cantinas. Y se cumplió. Pero cuando uno tiene la mente de Cristo y nos dice, si tiene duda, ponles Filipenses capítulo 4 para que lo vean en la escritura, hijo. Filipenses capítulo 4, porque todo lo que confíe, hermano, y anote o grábelo y ya ahí en su casita lo repasa. Dice Filipenses capítulo 4. En el verso 8 dice el subtítulo, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y hay una palabra de qué le he dicho. Ese por lo demás, ¿qué es? Es una palabra de enlace, ¿sí? Por lo demás. ¿Y a quiénes se los dice? A los hermanos. ¿Quiénes son hermanos? Los que nacieron de nuevo. Aquellos que somos hijos del mismo Dios. ¿Y qué te dice que debes de pensar? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay poder de Dios, virtud es poder de Dios. Si algo digno de reconocimiento, en esto piensa. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haz, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, somos mandados ¿a qué? A renovar nuestro pensamiento. Miren, ¿cuántos se deprimen pensando que un día tu papá va a partir, tu mamá va a partir, tú puedes partir, tus hijos pueden partir y causa tristeza? Pero la misma escritura dice, no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, hermano. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Un día enfermaremos, hermano, y un día moriremos. Si estamos allí. Pero no temamos a aquel que puede matar el cuerpo y ya no puede hacer nada más. ¿Cuántas veces te pueden matar? ¿Una vez? No más. Dice pues el Proverbios 17:22, léalo y grábeselo, hermano. El Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre es la mejor medicina. ¿Cómo dice el Proverbios 17:22? Proverbios 17:22. El corazón alegre produce buena disposición. Dice en la versión Dios habla hoy, dice, el corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste, la depresión, ¿qué hace, hermano? Ahora, en el lenguaje bíblico, huesos gruesos significa sanidad, salud, buena salud. Huesos, así como ¿cómo se llama? Sarcopenia es cuando pierdes músculo. ¿Y cuándo es cuando pierdes hueso? Osteoporosis y osteopenia, ¿sí?
Entonces, cuando tú vives en depresión, tus huesos se secan. Cuando tú vives sin perdonar, hay gente que no perdona. ¿A cuántos les hicieron cosas malas? A mí, pero yo hice más. Pero ¿qué tienes que hacer, hermano? Echarlo a tus espaldas, confesárselos a Dios y Dios los sepulta en lo más profundo de la mar. Porque ¿qué es lo que te persigue, cristiano? La culpa. No mereces esta vida que tienes. Mira, todos enferman y estos y el otro, y tú que fuiste mala. Pero recuerdes que no, Dios no nos ama por lo que hacemos, ni por lo que tenemos. Apréndalo porque esto es gracia. Por eso mucho religioso está ¿qué? Quiere hacer más cosas buenas para que Dios lo ame. Mire, le doy una noticia bíblica. Dios no te va a amar más. Dios no te va a amar menos. ¿Cómo dice la Escritura? Que Él ya nos amó. De tal manera que amó. Es un aoristo. O sea, ¿qué es un aoristo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es un aoristo? Hoy domingo 24 de agosto, si mi confianza está en Jehová, ¿qué le da a mi corazón lo que yo pienso? Jehová es mi pastor, ¿y qué? Y mañana, si amanezco lunes, nada me faltará. Eso es un continuo, un aoristo. Entonces nosotros debemos de tener esa confianza. ¿Y por qué Dios me ama? ¿Por lo que hago? ¿Por lo que soy? No. Perdón, por lo que hago, no. Él nos ama por lo que somos. ¿Y qué somos? Su creación, sus hijos, los que ya aceptaron a Cristo en su corazón. ¿Sí? Por eso nosotros amemos a las personas, hermano, no por lo que den, porque ese es el amor porque. Te amo porque. Yo lo escribí mal y le pongo el amor porque. Pero el amor porque es, te amo porque tú me das, te amo porque, ay, contigo soy feliz. No, te amo por lo que eres. Ponlo hacia tus hijos, hermano. ¿Por qué amas a tus hijos? Y no son lo que uno quiere. Bueno, yo sí, pero no sé usted. ¿Por qué amas a tus hijos? Por lo que son. Son tus hijos. Y ahora Dios, el Dios de amor, nos manda a amarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque es un mandato. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la buena medicina? Un corazón alegre. El corazón alegre hermosea el rostro. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que sufrir para ir al cielo, hermano. Santo es Dios. ¿Sabe qué decía Job? ¿Cuántos conocen la historia de Job? Sufrimiento. Pero algo que me llamó la atención desde hace 33 años que el pastor nos enseñaba. ¿Sabe qué dijo Job? Porque el mal que me espantaba, en otra versión dice, porque el mal que me atormentaba, eso me sucedió. Entonces, ¿qué temía Job? Perder su fortuna. ¿Qué más perdió Job? Sus hijos. ¿Qué más perdió Job? Su salud. El mismo diablo se lo dice. Ah, te alaba y te reconoce porque no lo has tocado en su salud. Y dice el diablo, tócalo en su salud y verás si no maldice tu nombre. ¿Y Dios le dio qué? Que Dios le dio permiso a Satanás de qué? De que enfermara, dijo, pero no lo mates. Y lo hirió con una sarna maligna, dice. Entonces Job perdió su salud. Hermano, ¿a cuánto les atormenta perder su salud? Aparte de este hipocondríaco que está aquí enfrente de todos ustedes. Cuando es que he tenido un dolor acá, ay, así empezó mi tía y era un tumor y se murió. Y yo, ya quiero hacer una radiografía, hermano. Yo no sé usted, pero sí yo soy angustias. Y así es el pastor. Hermana, ¿qué quieres? ¿A Jesús de pastor? No, es un ser humano de carne y hueso como usted. No tan pecadores como ustedes, pero
Lloro, sufro, tengo anhelos, pero ¿cuántos son así, hermanos, angustias? Por la salud. Hay gente que se está muriendo de cáncer desde hace 70, 80 años y no mueren, hermano. Que tienen un tumor desde que eran niños. O sea, un tumor ficticio. Pero como la mente no puede confirmar si es real o es mentira. La angustia, ¿sí o no, hermano? El pensamiento angustiante genera ¿qué? Hormonas, cortisonas, te seca los huesos, el corazón angustiado. Ahora, cámbielo usted. Y no le estoy vendiendo un mentalismo barato aquí, hermano, estoy leyendo la escritura. Ahora, ¿cómo tú puedes tener un pensamiento bueno? Cuando conoces. Voy terminando, porque si me extiendo todo, aquí amanecemos, y mañana hay que continuar. Entonces, ¿cómo puedo yo tener la confianza que echa fuera el temor? Diga conmigo, cuando conozco al Dios verdadero. Cuando yo conozco al Dios de promesas, hermano, yo ando tranquilo. Y entre más Biblia tenga usted en su mente, dice cosas como confiadamente. Sabe que la confianza es fe. Mucha gente dice, yo tengo fe. Fe y confianza son sinónimos. Aleluya. Yo tengo fe que mañana voy a comer, hermano. ¿Por qué? Porque tienes dinero. No, porque si mañana amanezco, yo hago la oración que nos dé el pan de cada día. Muchos dicen, es que Dios no contesta mis oraciones. Le digo, ¿comes diario? Sí, 3, 10 veces al día, o 4 o 5. Le digo, cada que usted coma es oración contestada. De allí, el pan nuestro. Y algunos están desayunando, hermano. Y de repente paran todo y ven a mamá o papá y dicen, ¿y qué vamos a cenar? Por el amor de Dios, le dije. Digestión del desayuno. Pero esos son las angustias. ¿Y qué comeremos? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Y qué vestiremos? ¿Cómo pagaremos las escrituras? Escrituras, estoy pensando, las colegiaturas. Van a regresar nuestros nenes a la escuela y zapatos y esto. ¿Cómo haremos? ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor en la ley real en Mateo? Mirad, las aves de los cielos que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, hermano. A veces tienes el refrigerador que ya no puede cerrar. ¿Por qué? Porque te influyeron, que coma frutas y verduras y lo llenas peor que una central de abasto, hermano. Y al rato que se pudre porque nadie probó la bendita verdura. Bueno, son historias que cuentan, ¿verdad? Yo no sé si sea. Y dice que las aves no se preocupan porque vuestro Padre las alimenta. No vales tú más que un ave. Y en la Biblia dice que en los tiempos que se escribió esto, 2 pajarillos o avecitas, tenías que juntar 2 para que pudieran valer 1. O sea, era así. Y Jesús pone ese ejemplo. Amado, usted por la mañana, cuando usted abre la ventana de su casa, usted ve a un ave allí preocupada, cantando una endecha. ¿Sabe lo que es una endecha? Un tango argentino. ¡Qué miserable! No. ¿Qué hacen los pajarillos? ¿Se acuerda de ese canto? ¿Cómo decía? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y dile que está a tu lado. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas? ¿Cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a cantar? Si usted no sabe lo que debo, canta a Cristo el Salvador. Y luego dice, ¿qué me pondré? Igual usa la analogía del Señor Jesucristo y dice, mira los lirios silvestres, dice en la traducción, que hoy los ves y a la tarde ya los usaron para leña. Ni Salomón se vistió con esos colores. Y si así
¿viste Dios, tu Padre, los lirios del campo? Tú no tienes que preocuparte con lo que se preocupa la gente que no conoce a Dios. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿No le alegra eso, hermano? Ahora, Dios no es papá de las aves. Dios es tu papá. Y si Dios alimenta a las aves, ¿cuál es el problema, hermano? Sonría, Cristo le ama. Recuerde, yo siempre le decía cuando empecé, y no es un secreto, como pastor de jóvenes, y me gustan los jóvenes y los niños. Son los tesoros de Jesús. ¿Y por qué esto lo he platicado? El Señor me alcanzó a los 33 años, hermano. Ya un anciano, perdido completamente. ¿Y sabe qué es lo que me da tristeza? Que no hubo ningún adulto, hermano, que le dijera a ese muchacho, la vida no es esa que lleva. Por eso tenemos un compromiso generacional, familia. Preocupémonos por los niños. Les tengo una sorpresa próximo domingo si vienen. Les tenemos, ¿sí? Con nuestros niños. Aleluya. Y porque esta es una iglesia familiar, hermano. Y amamos a los niños. ¿Quién es el que manda que amemos a los niños? Y que seamos como niños. Y que no les impidamos a los niños venir a Él. ¿Cómo se le impide a un niño venir a Cristo? Cuando tú no vienes. Tráelo ahora que puedas. Porque el día que crezca sin Cristo, ni amarrado lo vas a poder traer a Cristo. ¿Sí? Entonces, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuál es el mejor afeite para el rostro? La alegría. ¿Sí? Vamos a ir entonces avanzando. Vaya o ponga en pantalla, hijo, el Salmo 5. Es un salmo de la mañana. Si hasta aquí me voy explicando, hermano. ¿Cuál es la fórmula que le dije? Pensamiento genera sentimiento y el sentimiento produce comportamiento. ¿Sí? Espero que eso. Dice en Corintios el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia, ¿cómo debe pelear el cristiano? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. ¿Para llevar qué? Cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. ¿Dónde es el campo de batalla, amados? Vea usted, el Salmo 5 se llama, si usted quiere leerlo, lo lee usted en la mañana. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, mi susurro, mi voz. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Por cierto, usted ora, hermano. Sí, la mentira es del diablo. Dice el Señor en Mateo, mas tú cuando ores, ¿qué significa? Que da por hecho que nosotros oramos. Mas tú cuando ayunes, significa que da por hecho que ayunamos. Y tú cuando des, da por hecho que el cristiano ¿qué? Ora, ayuna y da. O sea, esto es parte ese es el fruto de un nacido de nuevo. Entonces dice el Salmo 5, verso 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Wow, qué hermoso. ¿Qué conoce de Dios? El salmista, en este caso es David, el que conoce de Dios. Que Dios no es un Dios malo. Nuestro Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia.
Yo me acerco a Dios en oración, pero yo no voy, yo tengo que tener ¿qué? Conocimiento. Y eso es parte fundamental de lo que aquí le digo, hermano, la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Aquí tenemos que predicar de memoria, la palabra está en nosotros. En Mateo 4, después de que Jesús es bautizado, dice que es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y estando allí en el desierto, dice que ayunó 40 días y 40 noches y tuvo ¿qué? Hambre. ¿Cuántos están interesados en la plática todavía? Haga de cuenta que la serie va. ¿Por qué le dije que las personas se duermen cuando qué? Cuando no les interesa. No tienen hambre ni sed de Dios, están muertos espirituales. Y tuvo hambre y el diablo se presenta. ¿Y qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor su Dios. Y luego lo llevó ¿a qué? En la otra tentación, los ojos, y vio todas las riquezas y las glorias de los reinos del mundo. Y se lo ofreció. Pero el diablo decía, escrito está. Y luego lo tienta y le dice en lo alto de la peña, le dice, arrójate, porque escrito está. ¿Qué? El diablo dijo, escrito está, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te levanten y tus pies no tropiecen en piedra. El diablo, ¿sabe a qué parte de la escritura se refiere? ¿Dónde aparece? Porque escrito está, a sus ángeles mandará. Cuando en la Biblia grande, en las casas, tienen la Biblia abierta, ¿en qué salmo lo tienen abierto? ¿Usted en qué salmo lo tiene? Ahí lo lee el diablo. Por eso yo digo, ¿por qué el diablo sabe Biblia? Eso es el Salmo 91, verso 11 y 12. Pero el Señor le responde, ¿qué? Sí, Satanás. O sea, sí es cierto, Satanás, que Dios me guarda. Pero también es cierto, Satanás, que yo no debo tentar a Jehová. Si estamos ahí, familia. Entonces, ¿cómo es que se contiende? Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. No, por favor. No, tiene que haber palabra morando en usted. Y a mí lo que me mata y me lleva a la vida no es la religión, es que usted tenga una relación con el Cristo vivo, que le conozca, canta de Cristo, pero no tiene a Cristo en su corazón. Las iglesias hablan de Cristo, pero no hablan con Él. Yo conozco infinidad de gente, hermano. Y les comienzo a preguntar de la escritura, no saben nada y ya se van a jubilar de cristianos, tienen como 50 años en la iglesia y no saben nada. Y a mí eso me pone mal, hermano. ¿Por qué? Porque dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. No sabemos ni presentar un plan de salvación, hermano. ¿Por qué necesitas a Cristo? Porque naciste del todo en pecado y si mueres del todo el pecado, quedas destituido. Dios no te va a recibir. Aunque en tu mente tengas a San Pedro con las llaves, no hay llave que valga, hermano. El arrepentimiento es aquí, estás dentro, estás fuera, es aquí. No que Virgen poderosa y columna de no sé qué y de tanto, y si por tu pasión dolorosa y que si a tus plantas ruego, abre la puerta y déjalo entrar. No, con el corazón se cree para justicia y con la boca, Romanos 10, se confiesa para salvación. ¿Cuándo es que tú eres salvo? En vida. En este valle de sombra de muerte, asegura. Hago otra pregunta, usted se va a morir. Dígale que está a su lado, con todo respeto y amor, dígale, usted se va a morir. Y si se muere hoy, ¿para dónde? Bien positiva la... Dígale. Y una vez que te mueras, Dios le place, levanta tu espíritu, que es el que le da vida a tu cuerpo. El Señor en la cruz dijo, ¿qué? En tus manos encomiendo mi cuerpo.
mi espíritu. Lo que le da vida a tu cuerpo es tu espíritu. Dice el apóstol Pablo, aunque mi hombre exterior se va desgastando, ¿de qué? De día en día. ¿Cuál era su ánimo, su esperanza? No obstante, mi hombre interior se va renovando de día en día. El gozo del Señor es mi fortaleza, hermano. Pero hay algunos que son religiosos, y a la hora que estamos, cambiaré mi tris. Le dices a Alejandra que vamos a cerrar con ese canto, hijo. Y algunos están así serios. Y hablaba yo con una hermana y le digo, ¿te acuerdas cómo bailaba el tipo ese, su esposo? Nos conocemos bien. Mira, y ahora todo serio así. Porque pensamos que, hermano, ¿quién nos hizo así? ¿Y quién nos manda? Alégrese. Por eso la gente no quiere venir a la iglesia, porque para traer la cara de muerto fresco que traen muchos en las iglesias, vamos a la iglesia. No, para ser como tú, no, gracias Dios. Vea lo que dice este salmo, hermano. Oh Jehová, de mañana, mire como contexto para aquellos que estudian. El Salmo 3 y el Salmo 4 son oraciones de la tarde-noche. Usted va a encontrar en el verso 8, mire qué hermoso dice, hermano. El verso 7, Salmo 4, verso 7. Tú diste alegría a mi corazón. ¿Quién da la alegría al corazón? Padre eterno. ¿Quién da alegría al corazón? Y usted puede tomarlo en primera persona y leer, tú diste alegría a mi corazón, ¿cuándo? Mayor que la de ellos, cuando abundaba el grano de quién y el mosto de quién, de los ricos. Porque la gente pobre piensa que el que tiene mucho, tiene mucha alegría. No, el gozo lo da el Señor. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor. Y mi pastor me enseñaba hace 33 años, dice, con una naranja y los gajos son los que componen el fruto. ¿Y cuál es el que aparece en segundo lugar? Amor y luego gozo. ¿Y cómo dice la regla de interpretación bíblica? Que en un versículo, en una narrativa, la palabra, el concepto que aparece primero es de mayor importancia que la que le continúa. ¿Entendió? Dice, ay, me duele la cabeza, a mí no me gusta estudiar. Estudie. Mire, si usted lee, memoriza, usted aleja la locura, el Alzheimer, todo. El cerebro físicamente no crece, hermano, pero la red neuronal crece. No me expliqué, ¿verdad? Lea, memorice. Padre eterno. ¿Cómo dice el verso 8? Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré, gloria a Dios. Y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y confiado, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. ¿En dónde está tu confianza, hermano? ¿En la quincena? ¿En mi ahorro? No, no. Pondrás tu confianza en las riquezas, dice la palabra, sabiendo que le saldrán alas como las águilas y volarán. Usted sabe que una caída en el gobierno, una desconfianza, y los que eran ricos se quedan pobres. Pero aquel que tiene a Cristo y el gozo, ¿qué? Yo sé que Jehová es mi pastor. ¿Y qué más sabes? Nada me faltará. ¿Cómo le va a hacer? No es asunto mío, es asunto de él. ¿Y él puede hacer qué, hermano? Que las piedras se conviertan en pan. Aleluya. Y él, como a Elías en el río de Querib, puede mandarle cuervos que le lleven carne y que le lleven pan. Pero el que no cree, ahora dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ya le dije, el Salmo 4 es para la noche.
Pero el Salmo 5, ¿qué dice en el verso 3? Oh Jehová, de mañana, ¿cuántos hacen esta oración para dormir? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuánto? Ya con tu pijama y ya estás allí y ya te acuestas. Y al rato no, como que no funcionó y te vuelves a levantar y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. 3 de la mañana. Bueno, solo por hoy voy a tomar un ansiolítico, Señor. ¿Por qué no nos podemos levantar temprano? Por las mañanas las aves cantan. ¿Y usted y yo cómo estamos? Porque no podemos dormir. ¿Por qué no puede uno dormir? ¿Cuál es la enfermedad de moda, hermano? A ver, doctores, ansiedad. Y la ansiedad no es una enfermedad, la ansiedad es un resultado de una historia. Grábeselo. La ansiedad no es una enfermedad, la ansiedad es el resultado de una historia, porque no tienes paz. ¿Y la ciencia que dice que generas qué? Cortisol, una hormona que te mantiene ¿cómo? Despierto, y llega la noche y aunque te la cantes y te la recetes, hermano, y le pongas con pianito, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Si rayas el disco, hermano, y la paz no llega. Paz, ríase, qué hermoso. Se está liberando. Muy bien. Hermano, ¿qué me da paz? ¿Qué me da confianza? El conocimiento del Altísimo. Ya está, voy terminando. ¿Qué me da paz? ¿Qué me da confianza? ¿Qué es sinónimo de fe? El conocimiento. No, no callen al niño, no, no lo calles. El conocimiento del Altísimo. ¿Sí? Si tú conoces quién es tu Dios, pero no de oídas, le conoces a Él, tienes experiencias con Él. Yo sé que el corazón alegre es buena medicina. A mí Dios me ha sanado. Imagínense cómo llegué, caí en el alcohol y la droga a los 15 años y él llegó a los 33. Yo estaba desahuciado, fui a morir a la casa de mis padres, mi madre me dio una recámara y ahí, y me llegó el mensaje del evangelio en un cassette y lo escuché y fui sanado. Y tenía yo enfermedades físicas y fui sanado. ¿Cómo conozco yo a Dios? Porque me lo contaron. Por eso estoy aquí, porque hay congruencia entre lo que yo le cuento y lo que conozco. ¿Cuál es la vida eterna? Evangelio según San Juan capítulo 17. Y esta es la vida eterna, dice el Señor en la oración sacerdotal, que te conozcan a ti, le dice el Padre, y a Jesucristo el que tú has enviado. ¿Por qué no tienes gozo? Porque no le conoces. Ese es mi trabajo aquí como maestro en esta iglesia. Que me dicen, pastor, le digo, yo no soy pastor, yo soy maestro y te enseño, pero no te voy a andar siguiendo porque ni soy Dios ni el Espíritu Santo. ¿Qué tiempo llevo? 1 hora, 1 hora 20. Ok, ya vamos. Le pedí a Gerson que vamos a despedir con. Ok. Vamos terminando entonces. ¿Qué es lo que mi sustento de la paz? Verso 4, Salmo 5:4. Ya no se mueva ahí, hermano. De ahí vamos a terminar. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Amado, cuando algo malo está sucediendo a tu vida, ese no es Dios. Y si es Dios, es con un propósito. Porque Dios, como un buen padre, dice, jamás hará nada deliberadamente para dañar a su hijo. Cuando tú le metes disciplina a tu hijo, ¿para qué es? Por su bien. ¿Sí? ¿Cuántas cónyuges le dicen a su cónyuge, si te disciplino es por tu bien? No sé usted, pero yo ya lo aprendí. Sonríe, hermano, estoy aquí haciendo payasadas para que quite esa cara y ni así, Dios mío. Ok, entonces,
¿Quién debe de temer? Dice la Escritura, los insensatos, los que hacen iniquidad, maldad profunda. Verso 6, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Amado, Dios tiene emociones. En el estudio teológico se llama a Dios, se le pinta antropomórficamente como un hombre. Y dice, y él acercará su oído. Y él con su mano, Dios Padre tiene oído, tiene mano. No, Dios es invisible. Pero es una ¿qué? Figura literaria. ¿Sí se oye? Ahora, ¿Dios tiene emociones? Sí. Dice aquí, si usted tiene su Biblia abierta en el Salmo 7, verso 11, dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada. Amado, ¿debemos tener temor a Dios? Sí, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, las emociones. ¿Cómo vemos en la Biblia las emociones? En Génesis 1, voy rápido, cuando Dios crea a Adán y lo pone en un lugar hermoso, y luego de la costilla forma a Eva. Y cuando Adán ve a Eva, ¿qué dice? Hace un himno. La vio y dice, hueso de mis huesos, alma de mi alma. Ya lo demás yo me gusta la poesía y el canto. ¿Y qué más le dice? Varona será llamada porque del varón fue tomada. Pero después que él desobedeció y cayeron en pecado, ¿qué emoción sale? La primera emoción como resultado del pecado, ¿sabe cuál es? Miedo. Comieron y después dice, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que entendemos espiritualmente? Que empezaron a tener secretos la mujer para con el varón. Por eso el matrimonio es difícil, hermano. ¿Por qué es difícil el matrimonio? Se juntan dos pecadores. Cuando uno es solo, yo me peleaba hasta conmigo mismo, hermano. Pero ahora imagínate dos pecadores juntos. O sea, es difícil. Entonces, se cosieron hojas de higuera y se taparon, pero luego oyeron la voz de Jehová en el huerto que decía que, Adán, Adán, ¿dónde estás? Tú. Le hizo una pregunta. Dios no quería información, Dios quería confesión. ¿Qué hiciste? ¿Y qué es lo que informó Adán? Dice, me escondí porque oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y cuál es la emoción ahora que sale? Tuve miedo y me escondí. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Y en qué acabó la prosa, el himno de inicio? Hueso de mis huesos, amor de mis amores y no sé qué más. La mujer que me diste, le dice. El varón hasta... ¿A quién le echó la culpa? A la mujer no. La mujer que me diste. Dios tiene la culpa. Sonríe, señor, le ama. Pero se da cuenta que usted, mientras no muera y sea perfeccionado en la resurrección y todo, como cristiano, usted y yo batallamos con las emociones que debemos de tener y con las emociones de nuestra naturaleza caída. ¿Cuántos se airan, hermano? ¿Cuántos se airan? Le estoy preguntando, hermano, contésteme, por favor. Dice la Escritura, no te juntes con el hombre de enojos porque aprenderás sus modos. No se junte con gente que todo les parece mal. Porque somos fáciles de contaminar. ¿Qué tan fáciles de influir somos? Vaya usted a Mérida, ¿cuánto te doy? 8 días, mucho. ¿Cómo regresas hablando? Vaya usted a la Ciudad de México, una semana, ¿cómo regresas hablando? Somos influenciables, por eso cuida tus ojos, cuida tus oídos, porque eso contamina. Muy bien.
Vamos terminando. Esas son las mentiras que dice el pastor siempre. Ya vamos a acabar. Verso 11. ¿Manda a qué? Salmo 5, verso 11, perdón. ¿Cuál es el mandamiento? ¿En qué está? ¿En imperativo? ¿Imperativo qué es? Orden. ¿Y Dios te manda a qué? Alégrense todos los que en ti confían. Amado, tienes orden de alegrarte. Sigue diciendo, den gritos de júbilo cada cuánto en la quincena, para siempre. ¿Por qué? Amado, ¿por qué yo me puedo alegrar en medio de la tormenta? Porque conozco quién es mi Dios. ¿Por qué puedo cantar? Sabe que cuando Moisés le fue a decir a Faraón, ¿qué le dijo? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Cómo? Pues eso es la figura de nosotros. Estamos en un valle de sombra de muerte, pero podemos celebrar ¿qué? Fiesta en el desierto. Y decía Israel, ¿podrá aderezar mesa a Dios en el desierto? ¿Qué es aderezar? O sea, con banquetes y todo. ¿Cuántos lo creen? ¿De qué tamaño es tu Dios, hermano? ¿Dios puede o no puede? Aleluya. En medio de la crisis, en el 2019 se moría uno, se moría el otro. Y yo decía, Dios mío, pero en ti confío. Pero, ¿por qué puedes confiar en Él? Escúchelo, porque le conoces. Y ese es mi trabajo, enseñarle a cada quien que viene, conoce a Dios. No conozcas la religión, conoce a Dios, la persona de Dios, habla con Dios. Sigue diciendo, ¿qué es lo que conoce? Dice el salmista, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con unos escudos lo rodearás de tu favor. Terminamos en Juan capítulo 16. Hoy no terminé, pero ¿cuántos hasta aquí por lo menos se fueron alegres? Juan capítulo 16, mira el título que tiene, porque cantamos lo que dice el título. Juan capítulo 16, versículo 16. ¿Y cómo dice el subtítulo en tu Biblia, amado? La tristeza se convertirá en gozo. Lléveselo a su casa y allí con el café, con el pan, con lo que Dios le provea, medítelo, porque es recapitulando lo que hemos estado hablando. ¿Cuántos creen que aunque estemos en este valle de sombra de muerte, podemos qué? Cantar. ¿Qué hacía Israel y cómo peleaba las batallas? Dicen los salmos que la alabanza es arma de guerra. Dice la escritura que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo, no de la queja. ¿Y por qué podemos alabar a Dios en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad? No es que el cristiano no sufre, sufrimos, hermano. Lloramos pérdidas, tenemos batallas, pero tenemos esperanza. Y esa esperanza que tenemos no nos avergüenza porque sabemos que hemos confiado en el que no miente. Sonríe, hermano. Piense todo lo bueno. ¿Sabe qué dice el Señor? Porque yo sé, Él habla en primera persona. Dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Para darles conforme a lo que ustedes esperan. Así que lo que usted espera, eso le vendrá. ¿Se da cuenta? Así que yo sé que después de deshecha esta mi carne, un día voy a morir, hermano. Pero con mis ojos, ese es conocimiento. Y ese conocimiento, ¿sabes qué, hermano? Me hace sobrellevar todo. Mucha gente cree que el cristiano tiene dinero. No, tenemos promesas, tenemos esperanza. La gente nos ve que caminamos hasta danzamos, hermano. Y si no, eso antes de tener dinero, no. Tenemos promesas de un Dios que no miente.
Aleluya. Y hay alegría y hay gozo en el corazón. Todavía un poco, mire lo que Jesús le dice a sus discípulos, y no me veréis. Juan 16:16, de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Parece una, ¿cómo se llama? Paradójico, ¿cómo le llaman? Adivinanza. Y ellos se dijeron unos a otros, como muchos de nosotros nos quedamos. ¿Qué querrá decir todo esto, hermano? ¿A qué se refería Jesús? Les estaba diciendo, en breve me voy y ustedes se van a poner tristes porque no me verán, pero en breve regreso y entonces su tristeza se convertirá en gozo. Hermano, ¿por qué debemos de estar gozosos? Porque Él está. Y Él les dice, y les conviene que yo me vaya. ¿Por qué es mejor que Él se fue y vino el Espíritu Santo? Porque si Cristo no se hubiera ido, serían muy pocos los que podrían verle. Imagínate que Él viniera y determinara solo estar allá en Palestina. ¿Quién iría a verlo? Yo no tengo para ir. Íbamos a hacer peregrinaciones. Pero como el Espíritu Santo está, la tristeza de la separación se fue. Y viene el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Le dije, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, esperanza. Y luego a veces bromeo con algunos hermanos que me conocen. Le digo, hay gente que tiene dominio propio y otros que tienen demonio propio, pero eso será otro tema. Y mira cómo les dice el Señor. De cierto, verso 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Mire la ilustración que da el Señor. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. ¿Cuántas mamás saben lo que estamos aquí leyendo? Pero después que ha dado a luz un niño, ¿el dolor qué? Ya no se acuerda de la angustia y el dolor por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y dice el Señor, también ustedes ahora tienen tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tú que vienes por vez primera y que vienes a una iglesia. En la iglesia se divide entre liturgia. Liturgia es la manera en que nos acercamos a Dios y la doctrina es la palabra. Las iglesias se diferencian en la liturgia, unos cantan alegre, otros más solemnes, pero la iglesia de Cristo se diferencia en que canta la palabra de Dios. Y queremos que si algo te falta, pídele a Dios. Pídele a Dios. No necesitas estar aquí en el templo. Allí en tu casa por la mañana, busca ahí el árbol de tu preferencia. Si quieres inclinar tus rodillas, inclínalas y abre tu corazón y dile, Padre, ayuda. Mi mente, mis emociones están siendo sacudidas. Ten misericordia de mí. Cambia mi angustia. Cambia mi tristeza en gozo. Muchas gracias por su atención, pero le invito, hermano, a que tome la acción. Recuerde que hemos hablado en clases anteriores, oblíguese. ¿Puede el Señor mandarnos a que te alegres? Sí. ¿El Señor nos manda a qué? Alégrense, dice, regocíjense. Pero Él que ha prometido cambiar nuestra tristeza en gozo. Y hoy es el tiempo, hermano. Vamos a entonar este canto con alegría y ministrarlo, y de allí quedaremos despedidos. Recuerde, esta es la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Nos reunimos los miércoles, 10 de la mañana,
Venga, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra. Aquí no hay psicología, filosofía, sueño, que Dios me dijo, que vi un ángel descendiendo. No, así dice el Señor. ¿Quiere usted una iglesia bíblica? Una iglesia seria, alegre. Aquí estamos. Y viernes 6 de la tarde, igual. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos hoy. Estudiamos la palabra. Y le invitamos a que memorice la palabra de Dios. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que nos exhortemos y cantemos salmos e himnos al Señor. Gracias, Padre. Despídase de alguien